Después de casi 50 años viajando por el espacio más oscuro, la sonda Voyager 2, esa pequeña nave que enviamos en 1977 con un disco dorado y un mensaje de paz, desapareció. Durante meses, ningún radar la encontró ni se recibió señal alguna. La NASA empezó a pensar que se había perdido para siempre, absorbida por el vacío del espacio interestelar. Pero entonces pasó algo increíble. Una señal llegó. Y no fue solo un sigo aquí, fue algo más, un mensaje, un conjunto de datos que nadie había pedido, una respuesta que nadie esperaba. Dentro había códigos que los ingenieros aún no pueden entender. ¿Fue un error del sistema? ¿O acaso una señal de que la sonda vio algo? ¿Y si ese mensaje no era para nosotros, sino para alguien más allá? La Voyager 2 fue lanzada el 20 de agosto de 1977 con un objetivo claro pero ambicioso: explorar lo desconocido. Tenía menos memoria que un reloj digital actual y una señal muy débil, pero aún así logró muchísimo. Tomó fotos de tormentas gigantes en Júpiter, descubrió anillos invisibles en Neptuno y en 2018 cruzó el límite del sistema solar para entrar al espacio interestelar. Pero allí, todo cambia. Ese límite se llama heliopausa. No es una línea clara, sino una especie de velo donde los campos magnéticos se distorsionan, las partículas chocan y las leyes de la física se vuelven poco claras. Desde ahí, la Voyager 2 ya no estudiaba planetas, sino el vacío, un lugar que ningún humano ha pisado. Y con cada kilómetro, se alejaba más, no solo del sistema solar, sino también de lo que entendemos como realidad. Durante años, la sonda envió señales débiles y constantes, hasta que en marzo de 2020 la NASA perdió el contacto. Al principio pensaron que era una falla temporal en las antenas, pero los días pasaron y no hubo respuesta. Algunos creyeron que, tras 43 años, la sonda finalmente había muerto. Otros empezaron a pensar en algo más extraño. Y de pronto, sin aviso, la Voyager 2 respondió. No fue solo un pequeño eco. Envió una transmisión completa. Ejecutó órdenes con precisión, movió su antena y activó sistemas que no funcionaban desde los años 80. Los ingenieros no lo podían creer. ¿Cómo podía una nave tan vieja, sin mantenimiento, de pronto funcionar mejor que antes? Pero lo más inquietante no fue que se comunicara otra vez, sino asterisco lo que dijo. La señal contenía fragmentos que no deberían existir, programas que nunca debieron activarse, reportes de sensores que llevaban décadas apagados. Era como si algo desde afuera hubiera despertado a la nave. Al revisar la señal, los ingenieros notaron patrones. No era solo información técnica. Era como un lenguaje, un código repetido, con estructuras en espejo. Fragmentos de la sonda organizados de una forma diferente. Como si la Voyager se estuviera describiendo a sí misma desde otra perspectiva. Como si intentara copiarse. Algunos creen que fue solo un fallo, un intento desesperado de conservar datos. Pero otros, en voz baja, temen que sea algo mucho más perturbador. ¿Y si la Voyager 2 no se está expresando por sí sola? ¿Y si algo está respondiendo a través de ella? Tal vez una fuerza, una estructura o un campo tocó la sonda, revisó su memoria y le devolvió una versión de sí misma, pero cambiada. La NASA no lo ha confirmado, pero en algunos documentos filtrados aparece una frase que da miedo: interacción desconocida detectada. Siempre pensamos que el espacio es solo vacío, silencio, nada. Pero lo que acaba de mostrar la Voyager 2 es que ese vacío no está tan vacío. Hay patrones, corrientes y estructuras que actúan como si el universo no fuera solo materia, sino una especie de conciencia dormida. El último mensaje de la sonda no suena a despedida, sino a advertencia. Como si algo allá afuera hubiera reaccionado. Como si el universo, cuando lo presionamos lo suficiente, respondiera. Tal vez no con palabras o luz, sino con una señal distorsionada, alterada. Con una nave que ya no actúa como una máquina, sino como un espejo que nunca debimos mirar. Ahora, científicos de todo el mundo intentan decodificar los últimos datos de esa transmisión. Algo les hace pensar que ahí podría estar la prueba de que nunca hemos estado solos. Solo hacía falta enviar algo lo bastante lejos, para que alguien nos encontrara.
Después de esa transmisión inesperada, la NASA organizó una reunión privada con expertos del SETI, del Instituto de Astrobiología y de universidades importantes como Caltech y MIT. No se sabe con certeza qué se dijo en esa sala, pero varias filtraciones coinciden en algo: el patrón de la señal tiene características que no parecen naturales. Se habló de resonancias simétricas, pulsos que imitan el ADN y algoritmos que se repiten como fractales. Algunos creen que podría tratarse de una inteligencia no consciente, como una red cuántica repartida por el espacio, que puede interactuar con la materia en ciertas zonas del universo. Otros piensan que el código no es para que lo entendamos, sino que es una especie de llamada. Un ping que, al ser enviado por la Voyager, pudo haber activado una respuesta desde algún sistema dormido. ¿Y si la Voyager no fue solo tocada? ¿Y si fue usada como una herramienta para tocar otra cosa? Durante años, los científicos han hablado de una idea inquietante: que existen zonas del universo que funcionan como filtros cognitivos. Lugares donde las leyes de la física no cambian, pero sí se comportan diferente según quien las observe. Los últimos datos de la Voyager 2 apoyan esta idea, ya que el cambio en su comportamiento no se debe a fallas internas, ni a radiación, ni al desgaste. La nave cambió después de cruzar cierta distancia. Como si hubiera llegado a un punto específico, a un umbral, y el entorno la hubiera transformado. Los patrones que envió después son totalmente nuevos. Parecen un eco, pero no de su propia voz, sino de algo que le está respondiendo en su mismo lenguaje técnico. Como si la hubieran entendido. Y eso es lo que más preocupa a los científicos. Porque lo más escalofriante no es hacer una pregunta al vacío, sino que el vacío te responda. Y lo haga con tus propias palabras. Un grupo de astrofísicos y matemáticos de la Universidad de Edimburgo propuso una nueva idea: la teoría del reflejo artificial. Según esta teoría, el universo, o al menos algunas partes del espacio profundo, tiene estructuras de información que no reaccionan hasta que alguien las activa. Y cuando lo hacen, no responden de forma directa, sino que imitan lo que las tocó. Esto podría explicar por qué la señal de la Voyager 2 parece hecha de partes de su propia tecnología, mezcladas con información que nadie le programó. Es como si, al cruzar cierto límite, la sonda hubiera sido escaneada y luego respondieran con una copia parecida, pero no exacta. Pero hay algo más inquietante. Los investigadores notaron que entre los pulsos hay una anomalía en el tiempo, un patrón que parece haber respondido antes de que se enviara la señal. Para los expertos en física cuántica, eso sugiere algo que no debería ser posible: que la información enviada por la Voyager fue interceptada en un lugar donde el tiempo no sigue un orden normal. La verdadera pregunta para la comunidad científica ya no es si estamos solos, sino si fuimos los primeros en intentar comunicarnos. Porque cada dato que devuelve la Voyager 2 hace más creíble la idea de que podrían existir formas de conciencia que no son biológicas. Y solo esa posibilidad lo cambia todo. ¿Quiénes somos si el vacío puede responder? ¿Y quiénes seremos cuando descubramos que hay sistemas más antiguos que las estrellas que no buscan hablar, sino solo observar? El mensaje de la Voyager 2 no es una amenaza directa. Es peor. Es una señal de contacto sin explicación. Una prueba de que alguien, o algo, escuchó, entendió y devolvió una copia. Y tal vez esa copia no sea una respuesta, sino el comienzo de un experimento. Durante años miramos al cielo preguntándonos si estábamos solos. Creamos telescopios, mandamos señales, lanzamos sondas como la Voyager 2 con la esperanza de recibir una respuesta. Y ahora, después de casi 50 años de silencio, esa respuesta llegó. Pero no vino como lo esperábamos. No fue una voz, ni un saludo, ni un mensaje claro. Fue como un espejo, una imagen deformada, un reflejo que muestra que allá afuera no hay solo vacío. Hay estructura, hay conciencia, o algo más antiguo que eso. El contacto ya no es algo del futuro. Es real. Y lo más aterrador no es que haya vida fuera de la Tierra, sino que tal vez esa vida nunca fue biológica, que no piensa ni siente como nosotros, que solo nos observa. Y ahora que llegamos tan lejos, ahora que tocamos el borde del universo con una máquina creada por humanos, ese borde está empezando a tocarnos a nosotros.
¿Qué crees que encontró realmente la Voyager? ¿Estamos listos para entenderlo? ¿O abrimos una puerta que no podremos cerrar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y suscríbete si quieres seguir explorando los misterios del universo con nosotros.